Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo. Estamos viviendo unos días fuera de lo común en todo el mundo. Una cantidad de interrogantes llegan a nuestras mentes, pero igualmente llegan una cantidad de incertidumbres por medio de las redes sociales y por medio también de las personas que nos rodean. Muchas preguntas y muchos supuestos corren por nuestras mentes. Si las personas ya no tienen capacidad de compra, especialmente si no tienen con qué comprar su comida, sus alimentos, ¿qué va a desencadenar todo esto a nivel social? Si las empresas no pueden sostenerse, el desempleo entonces va a ser muy alto. ¿Qué va a generar todo este fenómeno? Los negocios personales y los negocios pequeños que van a desaparecer. ¿De qué va a vivir toda esta gente? Es lo que nos preguntamos. Y a nivel de la iglesia, ya no podemos reunirnos. ¿Cuándo es que nos van a permitir reabrir las iglesias? A nivel de familia, ¿cuándo es que vamos a poder reunirnos? ¿Cuándo es que vamos a pasar tiempo con la demás familia? ¿Qué va a pasar con nuestra vida social? Llegan también todas aquellas preguntas y dudas como ¿serán ciertas todas esas teorías que salen a la luz pública? ¿Será posible tanta maldad? ¿Un virus de laboratorio? ¿Un nuevo orden mundial? En fin, muchas preguntas, muchos interrogantes, y creo que estamos llenándonos de muchas dudas, pero hay una pregunta muy común por estos días, y es la que quiero que toquemos, y es la que quiero que hablemos un poco alrededor de esta pregunta. ¿Será este el inicio del fin del mundo? Muchas personas me preguntan a menudo y me abordan con este interrogante. Me dicen, ¿será esto el inicio del fin del mundo? Y la gente y aún las personas de las iglesias, sin conocer los inicios, sin conocer los evangelios, sin conocer a profundidad la vida y la obra de Dios, Hijo, hecho hombre, y sin conocer su obra salvífica para todos nosotros, quieren saltar de inmediato a los últimos tiempos. Cuando yo creo que todos nosotros en algún momento hemos recibido un billete falso. Y vienen entonces, después de recibir el billete falso y de perder, pues obviamente, el dinero, empezamos a preguntarnos, pero ¿cómo es que no vi? ¿Cómo es que no me di cuenta que este billete era falso? La cuestión con los billetes buenos y falsos es que nosotros debemos conocer primero y muy bien el billete verdadero para poder identificar el falso. Porque nosotros tenemos que saber cuáles son los elementos que conlleva el billete verdadero para poder entonces distinguir el billete falso. Y creo que así son las cosas con el Señor. Debemos conocer primero la verdad de todo el plan perfecto de salvación de Dios para con toda la humanidad, para con todos nosotros, antes de preocuparnos por todas esas especulaciones sobre el fin. ¿Será este el inicio del fin del mundo? Buena pregunta para todos nosotros. Pero veamos qué nos enseña el Señor a través de su palabra en cuanto a este interrogante. Por eso quiero invitarlos en esta ocasión para que vamos a esa porción de la palabra
que encontramos en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, y vamos a estar a partir del capítulo 4, versículo 13, hasta el versículo 11 del capítulo 5. Por cuestión de tiempo yo voy a leer algunos versículos a favor de ustedes, pero ustedes en sus casitas entonces pueden leer completamente toda la porción, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Padre, te alabamos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Te pido una bendición especial para todas aquellas personas que puedan estar aquí frente, Señor, escuchando, viendo, recibiendo tu palabra, Señor. Toca corazones, toca mentes, toca voluntades, Señor, para que podamos recibir, Señor, tu palabra, para que podamos vivir tu palabra. Te damos toda la honra, Señor, y la gloria en Cristo Jesús. Amén, amén. Hermanos, en la época de Pablo, en esa época que Pablo describe aquí con los tesalonicenses, también ellos tenían muchos interrogantes, y Pablo estaba dando respuesta a varios de esos interrogantes de aquella época. Uno lo que puede mirar es que tenían dudas acerca de la muerte y de algunos eventos relacionados. Y entonces algunos interrogantes eran, bueno, yo me muero ¿y qué pasa? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Me veré con los ya muertos en el más allá? Y bueno, ¿y si Cristo regresa pronto? ¿Y qué de los tiempos? ¿Y qué de las ocasiones? ¿Cuál es el fin de todo esto? Miren, en aquella época, y estamos hablando de casi 2000 años atrás, así como hoy, atrás filósofos y personas que con diferentes creencias, con diferentes criterios, expresaban notas negativas acerca de un futuro incierto. Y entonces decían, ¿resurrección? ¿Cuál resurrección? ¿Vida eterna? ¿Qué es eso de vida eterna? ¿Esperanza en otra vida? Ante
esta situación de desesperanza y esta situación de desespero es que Pablo entonces expone esta enseñanza sobre el regreso de Cristo, sobre la segunda venida de Cristo, sobre lo que conocemos todos nosotros los creyentes como la segunda venida de Cristo. Lo primero que Pablo empieza a explicarnos es que sí hay vida eterna para los creyentes que mueren, pues Cristo ya venció la muerte con su resurrección. Eso es lo que empieza a explicar Pablo. Por lo tanto, para nosotros hoy es una esperanza segura de un futuro despertar. Y las mismas palabras de Jesús nos dan mucho ánimo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esto estimula, hermanos y amigos, nuestra esperanza que más allá de la muerte hay vida en Cristo. Jesús murió y resucitó, hace énfasis Pablo ahí en el versículo 14 del capítulo 4. Y en esa verdad es en la que tenemos que colocar toda nuestra atención. Y es el corazón de toda nuestra esperanza presente, pero también es el corazón de toda nuestra esperanza futura. Y creo, amigos y hermanos, que solo creer en la muerte de Cristo para perdón de pecados no es suficiente. Es necesario creer también que Cristo resucitó para asegurar y para afirmar nuestra esperanza en la vida que ha de venir en compañía de Cristo glorificado. Y considero que eso sí satisface nuestra necesidad. Por eso, para los creyentes en Cristo, nosotros no morimos, simplemente dormimos. Mientras que para los no creyentes, la muerte es un adversario, la muerte es un enemigo. El propósito de la venida de Cristo a este mundo fue perdonar el pecado de la humanidad, pero también el propósito fue vencer la muerte. Por lo tanto, los que creemos en Cristo tenemos con anticipación un futuro glorioso, hermanos y amigos. Nosotros esperamos despertar porque Jesús resucitó. De la muerte despertaremos para una eternidad gloriosa con el Padre y con el Hijo. Y entonces Pablo sigue hablando acerca de la resurrección para animar a los hermanos que están inseguros del futuro por aquellos que ya duermen en Cristo. El apóstol declara entonces que los creyentes que han muerto serán los primeros en participar del evento bendito de la venida de Cristo. Y aclara que los que ya duermen en el Señor se beneficiarán, al igual que aquellos que vivan cuando se dé el regreso de Cristo. Ahora, en palabras bien sencillas, hermanos y amigos, el fin del mundo, que llama el común de las personas, corresponde a lo que nosotros los creyentes llamamos la segunda venida de Cristo, el cual viene por su iglesia. Tanto entonces los hermanos que duermen como los que estén vivos cuando se presente este maravilloso evento de la venida de Cristo por su iglesia, disfrutaremos de la presencia de nuestro Señor y Salvador, ya que los unos resucitarán y los otros serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en las propias nubes. Hermanos, esto es sencillamente espectacular. Esto es maravilloso, hermanos,
¿Por qué preocuparnos entonces? No hay motivo para preocuparnos. Esto es un mensaje de una total esperanza para todo cristiano, para todo creyente. Todo creyente, vivo o muerto, presenciará la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador. Entonces es necesario creer también en esa venida. No hay motivo entonces para temerle a la muerte. Y como manifiesta Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces todo esto finalizará, hermanos y amigos, en términos gloriosos. En nuestros días, tantos problemas o días de tantos problemas que aparentemente no tienen solución y nos llenan de preocupación, nos llenan de inseguridad, podemos confiar en que Dios está sobre todos estos problemas y sobre todas estas inseguridades. A su tiempo, Él nos dará la respuesta segura a nuestras inquietudes, así como lo hizo con los tesalonicenses. El consuelo y la ayuda del Señor no son solo para el tiempo futuro, cuando Cristo regrese. Son también, mis hermanos, ese consuelo y la ayuda es para el tiempo presente, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez de todo lo necesario para vivir. Yo quisiera animarlos, hermanos y amigos, y quisiera decirles en esta ocasión: cobremos ánimo los unos a los otros con esta maravillosa noticia, con esta verdad. Pero surge un segundo problema, o surge otro interrogante en la mente de los creyentes de aquella época. ¿Pero cuándo será este acontecimiento? Pero miren, hermanos, que es el mismo interrogante que nosotros tenemos hoy. ¿Estaremos en los inicios de este gran evento? Y yo te pregunto, ¿qué actitud tienes tú frente a la venida de Cristo? ¿Qué pensamientos llegan a tu mente alrededor de este maravilloso evento que se va a dar, de la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tienes quizás una actitud de indiferencia frente a este maravilloso evento? ¿Eres quizás frío ante esta verdad? ¿O tienes una expectativa ferviente ante esta maravillosa venida de Cristo? ¿Cómo estás frente ante este evento? Es posible que le pongas poca atención a la doctrina del fin del mundo, pero también es cierto que puedes producir fanatismo y confusión a esta verdad. En muchas ocasiones, muchas personas se han atrevido a colocarle inclusive fecha a este gran evento. Podemos ser muy indiferentes o tener un espíritu exagerado, anunciando hasta lo que no está en la Biblia. Y Pablo pensó que no era necesario hablar más sobre este asunto. Y es que, hermanos y amigos, especular o adivinar fechas y acontecimientos sin tener pruebas concretas es muy peligroso. Hay asuntos como el regreso del Señor que todavía están en las manos de Dios y no están en las manos de nosotros los hombres. Nuestro gran desafío entonces es con lo que entendemos, y creo que esto ya es suficiente desafío. El desafío nuestro no es con lo que no entendemos o con lo que no conocemos. Cuando
los discípulos le preguntaron a Cristo resucitado sobre la restauración del reino en la tierra, Él les declaró que no era importante saber los tiempos o las ocasiones de este evento. Lo que sí les enseñó Cristo resucitado es la obra importante que fueran testigos fieles del Evangelio en Jerusalén y hasta los fines del mundo. Hermanos y amigos, cuando buscamos agregarle a la Biblia lo que no está en ella, creo que nos mete en muchos problemas. En cuanto a dar un tiempo exacto de este acontecimiento, dice el apóstol que vendrá como ladrón en la noche. ¿Y quién sabe cuándo viene el ladrón? Siempre el ladrón va a sorprender a las víctimas. En cuanto al tiempo preciso, creo, hermanos y amigos, que Cristo nos va a sorprender. Cristo nos sorprenderá. Es natural, entonces, que como cristianos deseemos conocer cuándo sucederá esta venida del Señor, el día del juicio y todo lo que acompaña esto que llamamos el fin del mundo. Hay la tendencia y la tentación de ser atraídos por especulaciones fascinantes o juegos teológicos, pero no bíblicos. Pero el mismo Jesús dijo que el día y la hora solo la sabía el Padre. Entonces, tratar de conocer el futuro como que nos coloca un velo y nos hace olvidar el presente que estamos viviendo. Y nos hace olvidar también aquellas personas que necesitan saber de inmediato, no tanto las cosas que han de venir, sino lo que hoy están experimentando o lo que ellos tienen hoy y que hoy están en pecado y que Cristo les ofrece el perdón y les ofrece la salvación. Miren, antes de este aislamiento por la pandemia, donde todos creíamos que todo era normal y que teníamos una vida normal, no pensábamos en que era tiempo de juicio o que era el inicio del fin del mundo. Las preocupaciones vinieron cuando los grandes problemas los vimos encima, cuando vimos el problema de una posible hambruna, del desempleo, de la enfermedad, de las guerras y empezamos a hablar incluso de muerte. El regreso de Cristo, hermanos, es algo seguro, solo que no sabemos la fecha. El regreso de Cristo es repentino y el regreso de Cristo es inevitable. El día y la hora están en manos de Dios. El día y la hora están en manos de Dios Padre y nadie puede cambiar los planes de Dios. Los de la familia de Dios no tenemos entonces de qué preocuparnos, porque nosotros no estamos en tinieblas, como lo manifiesta Pablo en esta porción. Nosotros somos hijos de la luz y estamos a la luz de Jesucristo. Entonces el ladrón no puede sorprendernos, pues vivimos en el día y de día y vivimos confiadamente. Hemos de esperar la venida del Señor. Entonces, hermanos y amigos, de una manera tranquila y de una manera sosegada. Debemos estar alertas, debemos estar despiertos, debemos estar sobrios, es decir, debemos estar siempre preparados para que en el caso de darse este maravilloso evento, el Señor nos encuentre vigilantes.
Y no se trata, hermanos, de que físicamente no durmamos, sino que acabemos con la indiferencia moral y que acabemos con el descuido espiritual. Todo esto para no ser conquistados por nuestro enemigo, para no ser conquistados por Satanás. Y tenemos que reconocer que el mundo tiende a distraernos. Y la sobriedad que nos pide Pablo aquí es que tengamos control, que tengamos calma y que tengamos la disciplina de la vida cristiana. Nos pide que estemos alertas, como un guerrero que está bien protegido con su casco, con su coraza, en fin, que en nosotros entonces todo eso representa la fe, la esperanza y el amor, indicándonos que nunca deben faltar en nuestra vida. Entonces, hermanos y amigos, nuestra esperanza es Cristo. Bien sea que estemos muertos o vivos, nuestra esperanza, hermanos, es Cristo. Y nuestra esperanza también está en Cristo. Esa esperanza futura, esa esperanza de una vida eterna también la encontramos en Cristo. Entonces, hermanos, con palabras bien sencillas, que pase lo que pase, estamos con Cristo y en Cristo. Ahora, el mismo Señor en su palabra nos dice, a través también del mismo Pablo, este planteamiento que también quiero transmitírselo a ustedes. Y nos dice el Señor, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿Te das cuenta? Entonces, la esperanza en Cristo no es solamente para esta vida temporal, para este paso temporal terrenal. La esperanza en Cristo la tenemos también para la vida futura. Porque Cristo se ha levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 19 y 20. Hermanos y amigos, esta es la declaración más grande de esperanza cristiana. Esta es la declaración más grande para todos los creyentes en Cristo. Llevemos entonces todas estas preocupaciones a esta declaración que Cristo ha resucitado. Nuestra respuesta a las incertidumbres en esta pandemia se vuelve en una afirmación que por causa de la resurrección de Cristo, nuestra esperanza está en Él durante esta vida y más allá. Nuestra esperanza en el Cristo resucitado nos da entonces el valor y nos da la seguridad para desplazar todas esas dudas, para quitar todos los temores, para quitar todas las incertidumbres y todas las preguntas que nos hacemos en una época como la que estamos pasando. ¿Qué pasará? ¿Y nuestro trabajo? ¿Y nuestras actividades? ¿Qué tal, amigos y hermanos? Si nos ubicamos más bien en el presente, si nos ubicamos más bien en el hoy, elevemos nuestros ojos al Creador del cielo y de la tierra. Que nuestro presente, hermanos y amigos, sea más bien el arrepentimiento personal, y que nuestro presente sea una renovación de nuestra relación con Dios. Que nuestro presente sea para conocer más a los miembros de nuestra familia. Que nuestro presente sea para promover y realizar reconciliaciones. Que nuestro presente sea para consolar a muchos que tienen
corazones rotos y que están llenos de necesidades y de apoyo. Que nuestro presente, hermanos y amigos, sea un recordatorio constante y permanente de la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que ello representa para todos nosotros. Que el Señor los bendiga ricamente.